Es de Millennials nace a partir de un sentimiento y experiencias que forman cientos de historias que no han sido contadas. Vengo a hablar porque queremos ser comprendidos y comprender. Yo soy Alejandra Escobar y vengo a mostrarte que ser millennial es más que un simple término. Somos millones de personas. Hola a todos. Espero que se encuentren súper bien. Qué emoción, de verdad. Al fin puedo decir bienvenidos a todos a este su podcast. Es de Millennials. Y pues el primer episodio nada más voy a hacer yo. Ya sé que aburrido, ¿verdad? Pero el propósito de este primer episodio, aunque puede sonar un poco chocante, en realidad quisiera transmitirles el propósito del programa, la idea y cómo surgió todo esto. Entonces, ¿por qué hacer un podcast tal cual? ¿Por qué hacer este podcast, no un podcast cualquiera? Bueno, soy comunicóloga, tengo 26 años. Esta idea de este podcast en específico, de hecho ya la vengo peloteando desde hace 2 años, creo yo. Por razones varias no lo había bajado, no lo había lanzado. Pues sin más ni menos, creo que el momento es ahora. Ya no quiero aplazarlo más y quiero contarles cómo nació toda esta idea. Primeramente, siempre que nos referimos o que yo he escuchado por el ámbito en el que yo trabajo, pasa que escucho mucho el término millennials. Pasa muchísimo. Yo soy publicista. Soy coordinadora de marketing digital y pues prácticamente toda mi vida laboral he estado involucrada en esta onda de los medios digitales, la publicidad, el marketing. Entonces, mi día a día ha sido targetear a las personas, ver sus comportamientos, qué les gusta, por qué son así, etcétera, 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 ¿no? Entonces, siempre que escucho y siempre que me siempre que me hablan de los millennials, es demasiado común que sea con una connotación negativa. Esa es la realidad. De hecho, creo que casi ya viene implícito que cuando alguien te hace un comentario de, ay, es que eres muy millennial, o sea, viene casi como un insulto amable, por así decirlo. Entonces, hubo un momento, por situaciones que ahorita voy a adentrarme un poco más a eso, que yo de verdad, no sé, me paré en seco y dije, ¿pero por qué? O sea, sí, yo soy millennial, pero ¿por qué hasta uno mismo habla mal de sí mismo, ¿sabes? O sea, ¿por qué hablamos tan feo de los millennials, de nosotros mismos? Y hasta nos da vergüenza aceptar que pertenecemos a ese nicho. O sea, no nos gusta pertenecer a ese nicho, no nos sentimos o decimos que no nos sentimos identificados con muchas de los comportamientos que manejan, ¿no? Entonces, esto ha sido mi día a día. Hace justo como 2 años yo estaba iniciando una maestría por medio de titulación, ¿no? Por razones varias en todo este embrollo que todos hemos pasado horrible de que nos tenemos que titular y todos estos rollos. Pues terminé haciendo una maestría por método de titulación para mi licenciatura, ¿no? Entonces, en ese proceso, pues esta universidad tenía nada más 2 maestrías como método de titulación y en la que pues encajaba mi carrera. Pues resulta que mis compañeros o las demás personas que también la iban a cursar y los que ya estaban cursándolo, pues son carreras muy variadas, esa es la palabra. O sea, había gente de todo tipo y de todas las edades, o sea, de todo tipo de... recuerdo que había desde contadores hasta ingenieros, hasta, no sé, de verdad era había creo que hasta licenciados en turismo, no sé, era algo muy loco. Y en cuestión de edades, yo y otras 3 personas éramos los más pequeños del salón. Yo creo que un 80% del salón era pues gente más adulta que nosotros, por decir más adulta, que no eran 20 añeros. Hace 2 años yo tenía 24 años, entonces les hablo que yo tenía 24 años, mis otros 3 compañeros tenían 25 y 23 y 24 también, entonces todos los demás pasaban de 30, ¿no?
y 30 no es mucho, o sea, 30 eran como los más jóvenes y después se iban a 50, 60, etcétera. Entonces, pues se dio la situación muchísimas veces que por temas de, pues estando en la misma clase y debates entre, pues ahora sí, nuestros, no sé, que los profesores te ponen a debatir y a compartir tus ideas, etcétera, etcétera, como tipo dinámica de grupo, pues pasó infinidad de veces, o sea, que estas personas que no se identificaban en el nicho de los millennials, literalmente te decían, es que es que tú porque eres un millennial, es que, es que eres muy millennial para que lo entiendas. Y todos esos comentarios iban implícitos con un fundamento anterior de valores, de no sé, que nosotros éramos como liberales, como que pues que éramos como de pocos valores, que no respetábamos muchas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad, yo comencé a notar que de verdad a mí me molestaba esto. A mí me molestaba que las personas, en serio, todas las connotaciones en cuestión alrededor de los millennials eran negativas. Cuando hay tantas cosas positivas que reconocerles, ¿no? Que reconocernos. Entonces, sí, hay tantas cosas que ves en todos lados. Yo creo que si googleas comportamientos millennials, la mayoría son cosas negativas. De verdad, o sea, casi nadie habla de las cosas positivas y rescatables que tiene esta generación. Y tantas cosas buenas y somos pues la generación del momento, o sea, la generación de las redes sociales, de la inmediatez, de el flow. Ya vienen los zetas a todo lo que da. Y claro que nosotros vamos a aprender de ellos pero pues nosotros también les estamos dejando muchísimos aprendizajes. Con esto me refiero a, sí, quizás seamos una generación más rebelde, pero qué padre, porque no nos quedamos callados y decimos de verdad cuando algo no nos gusta, cuando algo nos molesta, lo compartimos, lo decimos a los cuatro vientos, hasta en nuestras redes sociales, ¿no? Entonces, hay tantas cosas buenas de verdad que hacen los millennials, que buscan el cambio, que alzan la voz, que no estamos dispuestos a quedarnos como en nuestra zona de confort. Muchísimas personas he escuchado que sí dicen que los millennials se quedan como en la zona de confort, pero la verdad es que no. También he tenido muchísimos comentarios. La verdad es que creo que este podcast ha sido una sumatoria de muchísimos sucesos. Ahorita me regreso a la maestría porque hay mucho más que decir al respecto, pero me pasó también mucho. Yo, en mi caso particular, desde muy joven empecé a trabajar. La verdad es que a mí me daba muchísimo miedo mi futuro. Me daba mucho miedo, mucha incertidumbre, como yo creo que a muchísimos de nosotros, ¿no? Me da muchísima incertidumbre pensar en el fracaso. Era algo que me decían bastante de mi carrera, que era muy difícil, que era una carrera muy difícil. O sea, yo creo que todas las carreras son complicadas, todos tienen su grado de complejidad, pero es más bien el empeño y cada persona, ¿no? Y los talentos de cada persona, pero era algo que me lo repetían todos los días. Creo que por eso mi vida laboral empezó desde muy joven. En mi caso, mis papás no me dejaban trabajar en ninguna otra cosa que no fuera relacionada a mi carrera. Entonces, pues desde muy temprana edad estuve buscando, o sea, temprana edad, entre comillas, temprana edad de universitaria, estuve buscando pues cosas enfocadas a lo mío, ¿no? Para no salir en blanco al mundo laboral ya una vez que me graduaba. Entonces, pues empecé a estar en una estación de radio como becaria y después nunca he dejado de estudiar. Empecé a tomar muchos cursos, empecé a tomar diplomados y especializándome en todo lo digital, que siempre me ha gustado bastante, y pues que era todo el flow del momento, ¿no? Entonces, en todo este proceso escuchaba muchísimo ese tipo de comentarios y frases como de, es que las generaciones de ahora buscan llegar y ser jefes, llegar y mandar, quieren la inmediatez, no permanecen, no luchan por lo que quieren, no, como que si no lo tienen todo rápido,
existen. Y la verdad es que yo no me identificaba con nada de eso porque de verdad quería lograr destacar en lo que yo quería. Entonces, en este proceso de que pues iba avanzando, me graduó y todo, ahorita estoy ya, de hecho, acabo de cumplir 4 años en mi empresa actual. Amo mi trabajo, amo lo que hago y de verdad yo recuerdo que yo entré a los 22 años a esta empresa y era la más chica de todo de mercadotecnia y creo que de toda la empresa en ese momento era la más pequeña. Entonces la verdad es que la gente ni siquiera toma en serio, no toma en serio ni siquiera, por más profesional que puedas y quieras ser, las personas no toman en serio como por tu edad. Siempre estaba rodeada de este tipo de comentarios también todo el tiempo. Recuerdo que una vez en Ciudad de México, cuando conocí a una de las agencias que nos ayudan con la publicidad en toda esta parte, de verdad estaban impresionados porque me decían, ay, no, es que ya llevas 2 años, eso no es como que ningún millennial aguanta tanto y es como, todo el tiempo me decían, no, es que como que no duran ni un año en el trabajo y se salen y cambian y demás y no sé, creo que la mayoría de las personas tiene una visión súper mala de lo que es ser millennial, cuando de verdad yo no lo percibo de esa manera y creo que muchísimos de nosotros no lo percibimos de esa manera. Entonces, volviendo al tema de la maestría, ahí conocí a una persona con la que pues viví muchísimas cosas, no todas fueron negativas, pero pues tampoco positivas, ¿no? Fueron más cosas negativas que positivas de las que puedo decir. Esta persona hizo que prácticamente fue mi gota que rebalsó el vaso, por no decirlo de otra manera. Así lo veo ahora, obviamente en ese momento no lo veía de esa manera. Sí, es un chico y pues exactamente no sé qué tuve con él, pero fue mi algo, así como algo muy millennial, ¿no? Fue mi algo y no fuimos nada al mismo tiempo. Y de todos modos fue una persona que me afectó muchísimo emocionalmente en ese momento. Creo que por como yo había llegado a esa relación, como yo llegué a esa situación, como estaba en ese momento, anímicamente y emocionalmente, y cómo me abrí y cómo dejé que alguien influenciara y me lastimara tanto. Entonces, para no hacerles el cuento largo en este aspecto de, obviamente en otros capítulos, en otro capítulo en específico profundizará en ese tema, pues él fue mi gota que rebalsó el vaso y con base a esa situación me nació esta idea. Me nació esta idea porque después de que esa relación se rompió y se fragmentó y pasé un muy mal rato después de todo eso, de verdad era un bombardeo constante por mis compañeros de sus actitudes hacia conmigo y sus comentarios despectivos hacia conmigo, y era constantemente de ese tipo de comentarios. Entonces creo que todo eso, yo soy del pensamiento de que todas las grandes ideas, los grandes proyectos y este tipo de situaciones hacen que estallen esos momentos de creatividad, de lucidez y nos hacen enfrentarlos de una manera, o sea, de lo negativo sale algo muy positivo. Entonces, este proyecto nace de todos esos momentos en los que un insulto se convirtió en una experiencia y ahora es conocimiento y es vivencia, y que yo creo que todos nosotros millennials hemos pasado algún momento en lo que nos hemos sentido de esa manera, que no nos toman en serio o que nos subestiman o que piensan que somos de cierta manera, que somos el estereotipo, cuando hay tantas cosas positivas y que de verdad estamos marcando el cambio. Nosotros estamos haciendo que la sociedad reaccione. ¿Por qué nosotros mismos no nos estamos valorando? También he escuchado tantas veces los propios millennials ni siquiera les gusta identificarse como millennials. Y la verdad creo que esa es la parte más triste de todos, porque ni siquiera nosotros valoramos nuestra propia lucha. Es una situación muy lamentable, honestamente. Para este primer capítulo yo quería traerles la esencia del podcast y es todas esas cosas buenas que somos nosotros y que podemos contar, y que hay tantas cosas que tenemos que decir y que podemos transmitirle a nuestros demás amigos, compañeros o alguna experiencia a las demás personas. Son todas esas cosas que nos pasan, que de verdad suceden y que nos da tanto miedo decir y contar.
Y lo peor es que pasan, son cosas que pasan y que nadie está hablando de ese tipo de cosas. Y todas son situaciones muy millennial. Entonces son esos comentarios que dicen, ay, es que eso es muy millennial. Entonces, son este tipo de historias. Este espacio, este podcast es para esas historias, es para todos ustedes, es un espacio donde quiero que esas cosas, esos temas tan delicados de los que pasan y nadie nos puede dar una solución de que, es más, yo creo que lo googleamos y esa es nuestra puerta de escape, porque de verdad son cosas que a veces no nos sentimos ni en confianza de hablarlo con nuestra propia familia. Son situaciones muy aisladas que quizás ni siquiera las entenderían por los momentos en los que estamos viviendo ahorita, por precisamente esta época de la inmediatez. Son esas situaciones tan... No quiero spoilearles, o sea, podría profundizar más, no quiero spoilearles, obviamente ya hay muchísimos temas y episodios planeados, pero este es su espacio y me encantaría de verdad que sintieran la apertura de si se sienten identificados o de tener una historia, un tema precisamente que profundizar y tienen algo que decir al respecto, que contacten conmigo, me manden un mensaje directo y me digan qué tienen que decir y cómo aprendieron de ellos, porque de eso se trata, de ayudarnos entre todos en este espacio, de decir qué situación vivimos, cómo la aprendimos, cómo lo sobrellevamos y qué podemos rescatar al respecto y cómo lo estás viviendo al día de hoy, ¿no? Hay muchísimo que decir, hay muchísimo que contar, estoy segura que hay miles de historias que vamos a estar transmitiendo pronto. Pues me va a encantar conocerlos y escucharlos y espero que también les guste su espacio. Es de Millennials. Les quiero recordar a todos que pueden escribirme a través de mis redes sociales @esdemillennials en Instagram, en Facebook, en YouTube. Denle like, suscríbanse, activen a la campanita para que puedan enterarse más de los temas que vamos a estar hablando aquí en el podcast. Mándenme mensaje directo si tienen algo que contarme, si quisieran aparecer aquí en el podcast o su historia. Un saludo y nos estamos escuchando pronto.